Lewis Hamilton y Esteban Ocon han estado contando los días hasta el final de la temporada 2024 de Fórmula 1, ambos esperando desesperadamente nuevos comienzos con sus nuevos equipos en 2025. Y lo que empezó como un leve descenso preocupante en el rendimiento de ambos pilotos a medida que el reloj avanzaba, se ha convertido en una dramática implosión, con Ocon obligado a abandonar Alpine a falta de una carrera y Lewis nunca se rinde a Hamilton queriendo aparcar su Mercedes mucho antes del final del Gran Premio de Qatar. Empecemos con Ocon, porque su situación ha dado el giro más dramático e inesperado. Está especialmente descontento desde que Alpine introdujo por primera vez una potente mejora en el coche de Pierre Gasly para el Gran Premio de los Estados Unidos de octubre en Austin. Ocon cree que ha perdido entre medio segundo y 7 décimas respecto a Gasly desde entonces, aunque el coche de Ocon ha corrido con la misma especificación desde México, salvo por el morro más corto y el alerón delantero instalados en el coche de Gasly para Qatar. Las quejas de Ocon suenan como el clásico subviraje en el que un piloto se ve contenido por la falta de confianza en la entrada de la curva, llega a una curva de forma demasiado conservadora con demasiado ángulo de dirección aplicado y por tanto patinan las ruedas traseras por seguir aplicando demasiado ángulo de dirección al intentar salir de la curva. Pero Ocon ha insistido en que su conducción es correcta. Nunca ha dicho abiertamente que Alpine le haya frenado deliberadamente, pero ha sugerido repetidamente que el coche es el culpable de la discrepancia con Gasly. Y ha dicho que el equipo no puede encontrar el problema. Preguntamos a Ocon en Las Vegas si creía que Alpine le estaba dando un trato justo y su críptica respuesta fue "eso espero". La sombra que ha estado lanzando Ocon, cuestionando abiertamente el trato que recibe de Alpine, no ha sentado bien en el equipo, que considera que Ocon no ha explotado adecuadamente el coche como lo ha hecho Gasly. Un horrible Gran Premio de Qatar en el que Ocon quedó eliminado en la Q1 y fue casi 9 décimas más lento que Gasly antes de chocar en la primera curva de la carrera, parece un punto y final convenientemente miserable a esta relación fracturada, que, para ser justos, ha parecido rota prácticamente desde que Ocon chocó con Gasly en Mónaco y acabó efectivamente sus propias posibilidades de que le renovaran el contrato. Saliendo el último en la parrilla, a Ocon siempre le esperaba una carrera dura, ya que Gasly luchó por los puntos y acabó quinto, pero Ocon ni siquiera llegó a la primera curva tras acabar en un incidente con Nico Hülkenberg y Franco Colapinto. Se dirigió a la sala de prensa de la Fórmula 1 para cumplir con sus obligaciones posteriores a la carrera mientras el Gran Premio seguía su curso, y su actitud en estos intercambios cambió radicalmente en comparación con 24 horas antes, cuando había vuelto a insistir en sus vagas sugerencias anteriores de que se había visto frenado por un misterioso problema en su coche. Ahora tenía un aire de despedida final del equipo al que se unió en 2020. Dio las gracias al equipo por su duro trabajo en 2024 y elogió a sus ingenieros y mecánicos por mantenerse unidos en medio de la adversidad, antes de decir que es importante mirar hacia adelante y ver qué podemos preparar para el futuro. Esto parecía ser una referencia al test de final de temporada que Ocon tenía previsto realizar con Haas en Abu Dhabi, antes de unirse a ese equipo a tiempo completo en 2025. Parece que ese test estaba en peligro si Ocon no accedía a retirarse una carrera antes y permitir a Alpine correr con su novato Jack Doohan, que sustituirá a Ocon a tiempo completo al principio de la próxima temporada. Alpine quiere empezar a preparar a Doohan mientras descarta a un piloto que claramente considera que se ha convertido en una influencia perturbadora y, salvo ese excelente segundo puesto en mojado en Brasil, está rindiendo tan mal ahora mismo que no será necesariamente útil en la lucha por asegurar el sexto puesto en el Campeonato del Mundo de Constructores. A diferencia de Hamilton, que no ha sido autorizado a probar con su nuevo equipo Ferrari en 2024 por compromisos comerciales, Ocon sí recibió luz verde para pilotar para Haas en el test de neumáticos de Fórmula 1 de Abu Dhabi. Pero Alpine, que le tiene contratado, sigue siendo libre de excluirle de esa participación si así lo decide, y entendemos que hizo uso de ese hecho para asegurarse de que Doohan tomara el asiento como titular antes de tiempo. Ocon sigue siendo gestionado por Mercedes, cuyo jefe Toto Wolff no llegó a admitir que la ausencia de Abu Dhabi fuera un hecho, pero confirmó que se habían mantenido conversaciones con Alpine y aludió a que el test de Haas era un elemento clave para llegar a un acuerdo con Alpine para liberar a Ocon antes de tiempo. Y también significaría que Ocon queda totalmente liberado de Alpine inmediatamente, lo que quiere decir que Haas puede hacer más con él para prepararse para 2025 que solo el test de Abu Dhabi. Y lo mismo puede decirse de Alpine con Doohan, que ya ha completado un montón de tests y sesiones de entrenamientos libres, pero que todavía tiene que ser evaluado bajo la presión de un fin de semana completo de Gran Premio.
Mientras Wolff lidia con las consecuencias de la dramática salida anticipada de Ocon de Alpine, también tiene que lidiar con lo que se ha convertido en una miserable despedida de Mercedes para Hamilton. Hamilton se ha mostrado cada vez más abatido a medida que se acumulaban las derrotas en la clasificación contra George Russell, y Lewis no ha sido capaz de dar explicaciones coherentes. Su estado de ánimo no se ha visto favorecido por el hecho de que no hay mucho por lo cual luchar, dado que Mercedes ha quedado muy rezagada en el campeonato de constructores. Hamilton solo ha superado a Russell una vez en 9 carreras desde el parón veraniego y sufrió su 5ª derrota consecutiva en Qatar, donde, al igual que Daniel Ricciardo cuando era superado regularmente por Lando Norris en McLaren, Lewis dijo que simplemente no podía explicar la diferencia con Russell. Y durante una carrera desastrosa en la que Hamilton se anticipó a la salida, se quedó fuera de los puntos y cayó brevemente al último puesto en el orden. Hamilton hizo algo impensable para un piloto que tiene fama de decir a la gente que nunca se rinde cuando dijo a su ingeniero de carrera Peter Bonington que quería retirarse de la carrera. Cuando le dijeron que tenía una penalización por exceso de velocidad en boxes, Hamilton respondió, ¿retirar el coche? Y Bonington le dijo negativo. Hamilton dijo entonces, no, lo retiraré cuando llegue allí. Pero Hamilton abandonó finalmente esa idea después de que le dijeron que tendría que cargar con una penalización en parrilla en el Gran Premio de Abu Dhabi si no la cumplía. Wolff explicó que el insoportable subviraje que ambos pilotos de Mercedes estaban sufriendo en la carrera, sumado a todos los problemas que Lewis en concreto había experimentado, significaba que casi no tenía sentido continuar. Pero estamos seguros de que no se refería al último mes de contrato de Hamilton, sino a la carrera en sí. También se preguntó directamente a Wolff sobre las teorías conspirativas que han abundado esta temporada a medida que Hamilton ha tenido más problemas, alegando que Mercedes ha estado saboteando activamente el coche de Hamilton porque va a dejar el equipo. Wolff calificó estos comentarios de tonterías y teorías conspirativas locas e inventadas. Pero también es cierto que Hamilton en ocasiones ha avivado las llamas de estas conspiraciones, sugiriendo vagamente que ha habido discrepancias entre su coche y el de Russell en 2024. Nunca ha dicho abiertamente que no recibe el mismo trato, pero a medida que se acumulaban las derrotas en la clasificación, los intentos de Hamilton de racionalizar la situación inmediatamente después han tenido un cierto aire de desesperación ligeramente paranoica. Cuando dices uno de los coches funciona mucho mejor, como hizo Hamilton en Brasil, estás sugiriendo claramente que algo en tu coche es el culpable de tu bajo rendimiento. Y ese algo no eres tú. Después de haber pasado un tiempo al final de la temporada pasada preguntándose si realmente tenía lo que hacía falta para rendir al más alto nivel, Hamilton ha decidido claramente que su conducción no es el problema, aunque el piloto del otro lado del garaje, de alguna manera, está sacando más partido de lo que debería ser un coche idéntico dentro de los límites de las preferencias y variaciones normales en los reglajes. Se ha sugerido que Hamilton intenta forzar a estos coches reacios al subviraje y al efecto suelo para que se adapten a su estilo de conducción natural y ultradinámico, en el que baila al borde de la adherencia en las frenadas y tiene un ímpetu increíble al entrar en las curvas. Estos coches parecen tan intrínsecamente inestables que a menudo parece que lo mejor es, como ha dicho Fernando Alonso, conducir al 90% porque cuando conduces al límite todo se desmorona. Pero conducir al 90% no está realmente en el ADN de Hamilton, especialmente cuando llega el momento de darlo todo en la Q3. Está programado para ir al límite. También hay indicios de que a veces se ha perdido en la configuración del coche, intentando perseguir algo que el coche simplemente no puede darle. Tal vez Russell, que siempre ha sido un piloto más preocupado por el balance en las curvas que por lo que ocurre en la entrada de las mismas, se adapte mejor a la forma de conducir esta generación de coches de Fórmula 1. Sabemos que en la Fórmula 1 hay favoritismos, sobre todo cuando los equipos están en apuros, faltos de piezas y quizá también de dinero. A veces simplemente tienes que elegir a un piloto al que apoyar, y si no es algo preestablecido contractualmente, siempre hay lugar para los malentendidos. Cuando los pilotos empiezan a sentir que su compañero de equipo es hacia quien gravita el equipo, ya sea por consideraciones comerciales o de rendimiento, o simplemente porque un piloto se queda y el otro se va, a menudo pueden surgir tensiones. A veces es cierto que el patrón de desarrollo del coche aleja la ventana de rendimiento de la zona de confort de un piloto. Podría ser que tanto Alpine como Mercedes hayan suministrado mejoras que, de forma natural y ni siquiera intencionada, se hayan adaptado mejor a la forma natural de conducción de Gasly y Russell. Y si hay una división en las preferencias de los pilotos, por supuesto que no tiene sentido seguir al piloto que está a punto de abandonar tu equipo.
un piloto puede verse afectado mentalmente cuando su rendimiento disminuye o desaparece repentinamente, y el tipo de circunstancias desfavorables que Ocon comparte con Hamilton, que pronto se irá a otro lugar y no está especialmente contento con la situación actual, puede crear una situación de paranoia que en última instancia es contraproducente. Ocon al menos se liberará de que todo haya terminado antes de lo esperado, pero por desgracia para Hamilton, el espectáculo debe continuar al menos unos días más.